Sean todos ustedes bienvenidos a Casa de Oración Tijuana, Loma Dorada, casa de Dios y casa de todos nosotros que queremos buscar de la presencia de Dios. Qué bueno que ustedes están aquí. Gracias por tomar su lugar, gracias por ponernos de pie. Aquellos que nos acompañan en la transmisión, también sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy vamos a presentarnos delante del Señor para darle la gloria como Él se lo merece, para estar delante de Él como Él es digno y para presentar nuestro cuerpo delante de Él como un sacrificio vivo, como un sacrificio agradable para Él. Así que yo le invito, mi hermano, tomemos todos ese tiempo con una intención de llegar y decirle: Señor, tú eres lo importante el día de hoy y hoy he venido a buscarte a ti. Así que yo le invito, acompáñame a orar dando gracias, diciendo: Padre, hoy he venido ante tu presencia. Hemos venido a tu casa, oh Dios, al lugar donde tú has destinado, donde tú has dicho que tú te ibas a manifestar, que tú ibas a derramar bendición y vida eterna. Y aquí, oh Dios, buscándote, te digo: tú lo eres todo, mi Dios. Tú llenas mi vida, tú llenas mi corazón. Hoy quiero seguir en ese caminar, seguir en la meta, hasta alcanzarte a ti, oh Dios, hasta verte, hasta conocerte, hasta escuchar tu voz. Mi deseo es conocerte, oh Dios, mi deseo es contemplarte y verte a ti, porque tú eres lo más grande. En el nombre de Jesús te pedimos: déjanos entrar ante tu presencia para adorarte con todo nuestro ser y todo nuestro corazón. Te adoramos a ti por siempre y para siempre. Amén. Mi hermano, denle un fuerte aplauso al Señor Dios Todopoderoso y vamos a exaltarle a Él diciendo: teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, corremos hasta verte a ti, oh mi Dios. Vamos a exaltarle a Él con nuestras voces, con nuestras palmas, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Cantémosle a Él, teniendo a nuestro derredor, teniendo a nuestro derredor testigos fieles del Señor, despoquémonos de todo pecado y placer que nos apartan de su amor. Corramos sin parar, puestos nuestros ojos en Él, Jesús el autor de la fe. Adorémosle y adorémosle, sea sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti y por mí. Sea sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti y por mí. Oh, gracias, mi Dios, mi Rey. Hoy te adoramos solo a ti, mi Jesús, mi Dios. Dile a Él, teniendo a nuestro derredor, teniendo a nuestro derredor testigos fieles del Señor, despoquémonos de todo pecado y placer que nos apartan de su amor. Corramos sin parar, puestos nuestros ojos en Él. Jesús, Jesús el autor de la fe. Adorémosle y adorémosle, sea sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey, tú eres mi Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció,
sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo, el Rey de Reyes. Eres el Rey, tú eres mi Rey. Por el gozo puesto delante de él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz por ti, por mí. Oh Rey, te doy gracias a ti, mi Dios, mi Rey, mi Salvador. Cantémosle a él. Se ha sentado a la diestra del trono, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y adoremos a Cristo Jesús, porque Él es el Rey, tú eres Rey. Por el gozo puesto delante de él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz por ti, por mí. Se ha sentado, se ha sentado. Te adoramos, tu Rey. Eres el Rey. Por el gozo puesto delante de él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz por ti, por mí. Oh Rey, te doy gracias, mi Dios. Te damos honra y gloria a ti, el que vives por siempre y para siempre. Amén. Exáltale al Rey, dale la gloria, porque solamente Él es digno. Y por tanto podemos decir: mi Dios, lo he perdido todo por conocerte a ti. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por darnos todo lo que necesitamos. Hoy tu gracia es suficiente. Hoy tu amor es suficiente para mí, mi Dios. Y no me queda más que decirte: nada en este mundo se compara a ti. Nada en este mundo se compara a ti. Oh mi Cristo, a conocer tu amor que excede todo conocimiento. Tú eres lo más grande para mí. ¿Y las cosas? Y las cosas que tenían gran valor para mí no lo tienen más, porque te amo sobre todas las cosas. Tú eres lo más grande para mí. Oh Cristo, lo he perdido todo por conocerte a ti, mi Cristo. Mi Cristo, lo he dejado todo por conocer tu amor. Oh Cristo, lo he perdido todo por conocerte a ti, mi Cristo. Mi Cristo, lo he dejado todo por conocer tu amor. Por darme todo, entregarte a ti por mí, mi Dios. Cantémosle a Él. Nada en este mundo se compara a ti. Nada en este mundo se compara a ti. Oh mi Cristo, a conocer tu amor que excede todo conocimiento. Para mí, y las cosas que tenían gran valor, y las cosas que tenían gran valor para mí no lo tienen, porque te amo sobre todas las cosas. Tú eres lo más grande para mí.
darme a conocer tu amor, mi Dios. Dile a Él, y las cosas que tenían gran valor ya no tienen más. Y las cosas que tenían gran valor para mí no lo tienen más, porque te amo sobre todas las cosas. Tú eres lo más grande para mí, oh Cristo. He perdido todo por conocerte a ti, mi Cristo. He dado todo por conocer tu amor, oh Cristo. Oh Cristo, lo he perdido todo por conocerte a ti, oh Cristo. Mi Cristo, lo he dejado todo por conocer tu amor. Oh, gracias, te doy gracias, mi Jesús. Te doy gracias, mi Dios, mi amado, mi Redentor, mi Rey. Oh, gracias, Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Salvador, porque tú nos das la oportunidad de presentarnos delante de ti, porque tú nos dejas, oh Señor, a través de su sacrificio, entrar ante tu presencia, tener comunión contigo. Hoy queremos estar donde tú estás. Mi deseo, mi anhelo y mi deleite es conocerte a ti, oh mi Dios. Quiero conocerte a ti, Señor, con todo mi corazón, entregarme a ti por completo, Dios. Eso es lo que anhelo, mi Dios. Ese es mi deseo, encontrarme contigo, conocerte a ti, porque tú eres el tan grande, el más grande, el eterno, el príncipe de paz. Ese eres tú, mi Dios. Y con todo mi ser, con todo mi corazón, hoy quiero levantar mi voz y levantar mis manos para decirte a ti: no hay nadie como tú, mi Dios. No hay nadie como tú, Jesús, mi amigo de verdad, comparado con tu amor, comparado con tu amor. No existe nada más, oh, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús, mi amigo de verdad, mi amigo de verdad, comparado a ti, mi Dios, y comparado con tu amor, no existe nada. Dilo una vez más: no hay nadie como tú, mi Dios. No hay nadie como tú, Jesús, mi amigo de verdad, comparado a ti, mi Dios, comparado con tu amor. No existe nada más. Solo tú llenas mi corazón. Solo tú llenas mi corazón. Fuente de vida, fuente de vida y paz. Como el pámpano en la vid, y como el pámpano en la vid, quiero permanecer en ti y quiero conocerte. Quiero conocerte más y aprender a
quiero conocerte, quiero conocerte más y estar cerca de tu corazón. Quiero conocerte más, en tu palabra quiero caminar y quiero conocerte. Quiero conocerte más y amarte, Jesús, con todo el corazón. Quiero conocerte a ti, quiero conocerte más y aprender a escuchar tu voz. Quiero conocerte, quiero conocerte más y estar cerca de tu corazón. Quiero conocerte, quiero conocerte más, en tu palabra quiero caminar. Quiero conocerte más y amarte, Jesús, con todo el corazón. Y queremos conocerte a ti, mi Dios, mi Rey, mi amado, mi Señor. Dile a Él, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús, mi amigo de verdad, mi amigo de verdad. Comparado con tu amor, no existe nada más. Oh, no hay nadie, no hay nadie como tú, Jesús, mi amigo de verdad. Comparado a ti, comparado con tu amor, no existe nada más. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Dile, tú eres mi amigo de verdad, mi amigo de verdad. Comparado a ti, comparado con tu amor, no existe nada más. Solo tú llenas, solo tú llenas mi corazón, fuente de vida y paz. Y como el pámpano en la vid, quiero permanecer en ti. Quiero conocerte, quiero conocerte más y
conocerte más y estar cerca de tu corazón. Quiero conocerte más, en tu palabra quiero caminar. Quiero conocerte más y amarte, Jesús, con todo el corazón. Queremos conocerte a ti, mi Dios, mi Rey. Quiero conocerte más y aprender a escuchar tu voz. Quiero conocerte más y estar cerca de tu corazón. Quiero conocerte más, tu palabra quiero caminar. Quiero conocerte más y amarte, Jesús, con todo el corazón. Así es, mi Dios, queremos cada día que pasa en nuestro caminar conocer más de tu voluntad, conocer más de lo que tú, mi Dios, esperas de cada uno de nosotros, Rey. Gracias, Padre, aquí está tu iglesia. Gracias, mi Dios, aquí estamos reunidos para alabarte, glorificarte, mi Dios, y ser ministrados a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias de bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Damos gracias a Dios. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Tomamos nuestro lugar. Los jovencitos pasan a su salón. Damos gracias a Dios. Bueno, allá atrás y los jóvenes de este lado, ¿verdad? Damos gracias a Dios. Estamos los jueves recibiendo la enseñanza estudio bíblico, y en esta tarde estamos en Segunda de Corintios. Vamos a Segunda de Corintios para continuar con las enseñanzas. Pasen los jovencitos, no se detengan ahorita para poder iniciar puntuales y terminar puntuales también. Damos gracias a Dios. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Vamos a continuar, hermanos, con el capítulo número 2. No sin antes dar un pequeño repaso de lo que fue la semana anterior. La semana anterior, aquí lo vemos en las pantallas, se compartió que debemos conducirnos no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Acuérdese que la sabiduría humana y la sabiduría de Dios es inmensamente muy diferente. Y es importante que nos conduzcamos en la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios tiene otras motivaciones. Y la sabiduría o inteligencia humana tiene unas motivaciones totalmente diferentes. Y los puntos que estamos viendo ahí, el punto número 1, es que todo lo debemos hacer con la gracia de Dios. Esto es, Dios es el que encomienda a su iglesia y Dios es el que da su cobertura. Y tenemos que ir en sus fuerzas, tenemos que ir bajo su voluntad, en sujeción a Él, para hacer la voluntad de Él, ¿sí? Y llevar a cabo pues su plan perfecto para la humanidad. Y la iglesia pues es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia es la única que tiene autoridad para compartir el mensaje del evangelio, ¿sí? Ya no hay predicadores itinerantes, tienen que ser enviados por alguien. Entonces, ahí está. Y ahí comenzamos
haciendo las cosas con la gracia de Dios. El punto número 2 es que el evangelio que transmitimos y que transmitamos debe ser un mensaje claro, y así lo dijo el apóstol Pablo, un mensaje clarito, un mensaje, como quien dice en estos tiempos, al grano, ¿sí? Práctico, que rescatando los principios y los valores de Dios para exponerlos y aplicarlos todos los días de nuestra vida. Y el punto número 3 es que no haya duda de ninguna manera en el creyente. En Jesucristo se cumplen todas las promesas. En Él, sí, en Jesucristo es en Él todo un sí y un amén, solamente en Jesús. Y el punto número 4 es que todas las promesas, precisamente Él lo reafirma, de Dios son sí en Cristo Jesús, y entonces, pues ahí viene nuestra garantía, que si es Cristo en nosotros, hay garantía. Si lo que se predica es la palabra de Cristo, hay garantía. De lo contrario, pues, fíjese bien, se pueden llenar estadios y multitudes, pero no hay garantía. ¿De qué? Pues de que es iglesia de Dios. No hay garantía. Todo debe ser por Él, en Él y para Él. Y fuera de Cristo no hay absolutamente nada. Bueno, pues hoy vamos a pasar al siguiente tema que le titulamos Contristándonos los unos a los otros. Y que pongamos atención a este mensaje porque tiene el sentido de que, y fíjese bien lo que dice el título, contristándonos los unos a los otros. Para eso nos mandó predicar el Evangelio el Señor, para que toda la iglesia estuviera triste y toda la iglesia estuviera congojada. No, hermanos. Y hay una frase que el apóstol Pablo dijo, y pongamos atención a la predicación del Evangelio, ¿sí? Que hoy nos lo va a compartir a la enseñanza bíblica de 2 Corintios, capítulo 2, nuestra hermana Martita Sarabia. Buenas noches a todos. Venimos bien combinados, ya me vi, eso es andar en el mismo espíritu, ¿verdad? Pues gracias a Dios que el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema en la segunda carta a los Corintios. Ya se hizo el repaso de la semana pasada y le pido por favor que me acompañe en su Biblia a 2 Corintios. Vamos a leer la porción que está desde 2 Corintios 2:1 hasta el versículo 11. Dice así: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y si esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pongámonos en las manos de nuestro Señor. Dios Todopoderoso, nos ponemos como siempre, Señor, en tus manos. ¿En dónde más podemos estar, Señor, seguros y confiados si no es en ti? Tú eres el que nos da la fortaleza, la seguridad que necesitamos para afrontar cada día. Tú eres Dios que nos da ese espíritu de amor, de valentía, de poder, de dominio propio, Señor, para poder afrontar todas las cosas que se presentan en esta vida. Te damos muchas gracias por tu palabra, porque sabemos que sin duda tú estás haciendo en nuestro corazón, estás moldeando, Padre, y estás haciendo esa imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre, que nosotros podamos ser moldeables a tus manos, a esas manos hermosas del alfarero, que sin duda alguna, Señor, han de hacer grandes utensilios para tu honra. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, pues el día de hoy vamos a tocar este tema de contristándonos los unos a los otros. Y es que quiero empezar con esta introducción para que se vaya entendiendo un poquito más. Porque hoy como nunca, si usted se ha dado cuenta, nuestra sociedad enfrenta graves problemas para mantener relaciones sanas y duraderas entre individuos. ¿Estoy en lo correcto? O sea, ya cada vez hay menos relaciones sanas y duraderas entre individuos de cualquier tipo. Llámese amistad, llámese matrimonio, llámese entre padres e hijos, familiares, interpersonales, etcétera, etcétera. Dos de los factores que más han afectado esta triste situación son sin duda alguna la falta de comunicación y también la falta de perdón. Esas son dos de las cosas que más ha afectado a que nosotros podamos tener relaciones sanas, a los cuales, a estos dos factores, el ritmo de vida que llevamos, nuestro egoísmo y muchas veces también, pues, ¿por qué no decirlo, aunque suene fuerte, nuestra autosuficiencia, han agravado grandemente? A veces pensamos que ya no necesitamos a nadie y preferimos a veces alejarnos y vivir nuestra vida aparte. La mayoría de las personas que viven apartadas de Dios, lamentablemente, llegan a pensar así. Y no sé si usted ha escuchado este pensamiento que dice, como me traten, trato. Y a veces hasta lo postean en Facebook y les llueven comentarios de, no, sí, así debe de ser, y puros likes, ¿no? Porque mucha gente está tomando esta filosofía, como me traten, trato. Y esto los lleva a tomar la decisión de alejarse de todas las personas que a su juicio no las tratan como a ellas les gustaría. Con ello, pues muchas veces evitan el esfuerzo que amerita construir una relación fuerte e importante, porque ¿cuántos sabemos que para construir una relación fuerte e importante hay un esfuerzo? Hay un esfuerzo implícito en el que nosotros debemos de estar constantemente abonando esa relación, abonándola con comunicación, como dije, con mucho perdón. Entonces, muchas veces no se quiere hacer este esfuerzo. Lamentablemente, esta filosofía de vida, que es evidencia, sin duda alguna, de nuestra naturaleza caída, muchas veces es practicada consciente y a veces inconscientemente como un mal hábito aprendido por muchos miembros de las congregaciones, como somos todos nosotros. A veces pues llegamos con estos malos hábitos aprendidos de cómo me tratan, trato, y los también seguimos viviendo muchas veces así porque no permitimos que Dios moldee nuestro corazón a su imagen. Sin embargo, la palabra nos instruye que no debemos de fijar nuestra atención en cómo nos tratan otros, sino más bien en cómo nosotros tratamos a otros o cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros y así hacer con los demás. Esto lo vemos claramente en la palabra, si me acompañan a Mateo 7:12, y esta es una regla de oro, como dice la palabra, y es una regla de oro por ello, porque dice, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Qué interesante, ¿no es cierto? Que nosotros debemos de estar más interesados en tratar a otros como nos gustaría que nos traten y no así como me tratan, trato. O sea, hay una diferencia bastante abismal entre un pensamiento y otro. Aunque en ocasiones, para que esto suceda, sea necesario que seamos entristecidos a ser corregidos por la palabra de Dios. ¿Cuántos hemos sido entristecidos cuando hemos sido corregidos por la palabra de Dios? Estoy segura que muchos de nosotros, porque tenemos un caminar cristiano, estoy segura que estoy entre hermanos cristianos, que muchos de nosotros hemos tenido que ser corregidos muchas veces de parte de Dios. Bueno, yo personalmente prácticamente todos los días, no hay algo que a veces cometo una equivocación no voluntaria y el Señor está tratando con mi corazón. Ahí tengo también actitudes con las cuales yo también, Dios está tratando en mi corazón. Así que muchas veces me contrista al ver mi propia situación y digo, Señor Dios, por favor, o sea, ayúdame porque a veces yo noto que ya traigo cosas aprendidas y se me salen. Y trato otra vez de volver a ese molde que Cristo nos pone para parecerme cada día más a Él. Nuestro punto número 1 lo vamos a encontrar en 2 de Corintios 2, del versículo 1 al versículo 4. Nuestro primer punto se llama, la palabra en ocasiones produce tristeza. Dice en estos versículos, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Una paráfrasis de esto también puede ser, y si yo los pongo tristes, ¿quién me alegrará después a mí? Decidí mejor, en lugar de ir, escribirles. Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quien me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas.
no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande amor os tengo. Hay que hacer aquí un apunte muy interesante, y esto es algo que nosotros debemos de tener así que en nuestra memoria RAM, para entender por qué así está escrita Segunda de Corintios. Y es que lo que nosotros conocemos como Segunda de Corintios, en realidad es la tercera carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. No es la segunda, es la tercera carta que el apóstol Pablo escribió a esta congregación. Entre la primera y esta que conocemos nosotros hay una más que los teólogos han llamado la carta severa. Existió una carta que se conoció como la carta severa, pero su contenido se cree que era mucho más enérgico y contundente que la primera. ¿Alguien ha leído completamente Primera de Corintios? Si ha leído el contenido, fue fuerte. O sea, estuvo denunciando las divisiones en la iglesia, estuvo denunciando inmoralidad sexual dentro de la iglesia, estuvo denunciando el desorden que se estaba haciendo con las mujeres dentro de la iglesia, estuvo poniendo orden a tantas cosas y fue fuerte. Pero al parecer no fue tan fuerte ni la mitad como lo fue la famosa carta severa, que lamentablemente nosotros no tenemos su contenido, y antes de que sea una pregunta no sabemos por qué. Solamente eso existe la soberanía de Dios, pero sí se entiende que su contenido fue pues mucho más fuerte y más enérgico, porque quería que se habían dado cuenta de que a pesar de sus instrucciones, los hermanos de Corinto no habían corregido el desorden dentro de la iglesia. O sea, a pesar de las instrucciones que él ya les había dado en la primera carta respecto de cómo debían de disciplinar ciertas áreas, de cómo debía de ponerse orden, de cómo debía de ser el culto público y muchas otras cosas, lamentablemente le habían llegado noticias de que no habían corregido. Y entonces envía esa segunda carta que se conoce como la carta severa, que como le repito, no se conserva hasta el día de hoy, pero todo esto en esta dicha carta que no se conserva hasta nuestros días, pero su severo contenido se infiere por los asuntos que se tratan precisamente en esta tercera carta, que es la que sí tenemos, en donde el apóstol Pablo se muestra, si usted nota, más vulnerable y entristecido precisamente por haberles escrito duramente, y este es el motivo por el cual él no ha querido visitarlos, pues sabía que los corintios estaban igual de tristes que él, y decide esperar pacientemente en el tiempo de Dios que la fuerte exhortación que les mandó surgiera su efecto. Si usted nota, hay un cambio de palabras, de tono, de forma de dirigirse hacia el pueblo de Corinto, hacia esa congregación, entre la primera y la segunda carta. En la primera, cuando yo la leí, me daba la impresión o la intención de que él se mostraba como un maestro, instruyendo a la iglesia, dándole doctrina. En ciertas partes también se mostraba como padre, y él lo dice en una, que ellos fueron engendrados por él en el evangelio, los llama hijos suyos, y quizás la desobediencia de estos hijos fue lo que lo llevó a darles esta carta severa. Sin embargo, en esta segunda carta uno nota algo, una madurez en el corazón del apóstol Pablo, que Dios estaba tratando en su corazón, y se vio un corazón de pastor. Si usted tiene la oportunidad de leerlas así de corridito, va a notar ese cambio, ese corazón de pastor, de querer como cuidar mucho el rebaño del Señor, de tenerlos como con mucho cuidado. Y esto es algo que, gracias a Dios que, como todo fue inspirado por el Espíritu Santo, pero permitió que la personalidad de cada uno de ellos también se notara, podemos ver esa madurez de este hermano Pablo, que sin duda alguna fue un hombre tratado por él, y no dudo que estas situaciones que lo entristecieron tanto contribuyeron para esa madurez espiritual y para que su corazón se fuera formando este corazón de pastor. Sin embargo, en esta carta deja entrever que quiere que esto, o sea, esta tristeza momentánea pase pronto, pues su deseo no es alejarse de ellos, algo que sin duda alguna podría haber hecho, sino más bien que estén todos más unidos y poder ser alegrado por su compañía. Sin duda alguna, al recibir todo este tipo de situaciones que lo entristecían, él podía haberse alejado de la congregación de Corinto. O sea, podía haber dicho, pues bueno, ya tienen se trató en la primera carta de que ya tenían sus partidos, que unos decían que eran de Apolos, otros de Pedro, otros de Pablo y otros de Cefas. Tienen a los pastores que ya quieren, adelante, ya tienen la enseñanza, yo me hago un lado. Sin embargo, se nota que eso no es lo que él quería. Él quería la unidad en la iglesia y quería ser parte de esa unidad dentro de la iglesia, porque al final de cuentas es lo que Dios
produce en un corazón que está siendo madurado por Él. Habrá ocasiones en las que para conservar una relación tendremos la necesidad de enfrentar conversaciones difíciles que quisiéramos evitar, pero que si no confrontamos a tiempo se puede volver un estorbo en dicha relación, y es ahí cuando tendremos que ser valientes para corregir como Él lo hizo, valientes para corregir con la palabra de Dios, pero también al mismo tiempo humildes para aceptar la corrección. A veces, no sé si a usted le pasa, a mí a veces sí me pasa seguido, nos cuesta a veces poner límites, no sé cuántos estemos en el mismo sentir, y a veces mostrar esas convicciones fuertes delante de otros con la palabra de Dios, y en ocasiones también nos cuesta mucho trabajo recibir la corrección. Yo ahí me cuento, a mí también me cuesta mucho trabajo recibir. Creo que eso es una de las cosas que a todos los seres humanos que nos estén señalando los errores nos cuesta mucho trabajo, pero señalar los errores de otros es facilísimo, ¿no es cierto? O sea, ver el error en el otro es facilísimo, pero que a mí me digan que yo estoy mal o que yo estoy haciendo algo incorrectamente, creo que es algo de lo que quizás la mayoría, no quiero meter a todos en el mismo saco porque habrá a lo mejor alguien que diga que no, pero que la mayoría nos cuesta mucho trabajo. Personalmente a mí sí. A mí sí, y también depende de cómo me digan, ¿verdad? Porque luego también de eso depende mucho, pero hay que hacerlo con mucha sabiduría. Él lo hizo con mucha sabiduría, esperando que esa palabra, aunque era difícil y dura, surgiera ese efecto y que el corazón de los corintios pudiera ser moldeado. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7 acerca de esta valentía que se debe de tener para establecer límites claros, con convicciones claras y bien cimentadas en la palabra de Dios. Dice su palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y sí o no es cuando más se necesita, para establecer esas convicciones firmes y para hablar cuando se tiene que hablar, y también para tener la humildad de aguantar cuando se nos corrige. Es decir, pues bueno, ninguno estamos exentos del error. ¿Hay alguien exento del error? Estoy segura que no, estoy segura que no. Existe un antiguo adagio, un antiguo dicho anónimo que dice que los verdaderos amigos se hieren con la verdad para que la mentira no los mate. Seguramente usted lo ha escuchado alguna vez y tiene cierta razón, tiene una buena enseñanza. Que los verdaderos amigos se hieren con la verdad para que la mentira no los mate. Parte de tener una buena comunicación con nuestros hermanos radica en poder hablar de temas que pueden resultar incómodos, con el fin de buscar una solución para evitar alejarnos. Como le digo, lamentablemente en nuestra sociedad a veces la gente tiende más bien a alejarse cuando se siente incómoda. ¿Le ha pasado con alguien? A mí me ha pasado con muchas personas que a veces un malentendido, a veces alguna cosa y te pintan la raya y uno siente ese alejamiento y a veces también ese rechazo, que dice, ¿de dónde nació? Pues a veces es de cosas muy simples, a veces hasta involuntarias, pero que al no sacarse a la luz, pues se vuelven un estorbo y la gente se aleja, se termina separando, incluso hasta los mejores amigos. Porque nosotros sabemos que al alejarnos no es el propósito de Dios para sus hijos. Pues no creo que exista un padre que desee ver a sus hijos separados por no haber abordado y solucionado una situación a tiempo. Aunque en ocasiones abordar esta situación y solucionarla, pues nos cause tristeza. Una tristeza momentánea que sin duda Dios usará para llevarnos a la madurez como lo hizo con los hermanos en Corintios. Mire, acompáñenme a Proverbios 27:6, por favor. Proverbios 27:6 dice así: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Y es que Dios, como nuestro Padre, definitivamente, y todos los que somos padres lo sabemos, ¿a quién le gusta ver a los hijos peleando o separados? Si desde chiquitos los enseñamos a que convivan precisamente y a que solucionen sus problemas para que uno piensa, bueno, ya que sean grandes, por lo menos si uno llega a faltar, entre ellos se ayuden. ¿No es cierto? Es un pensamiento muy de padre, muy humano. Obviamente a Dios no le agrada que entre los hermanos haya división, haya contienda, y menos porque a veces son cosas tan simples. Lo que pasa es que como a veces traemos este chip de que como me tratan, trato, entonces a veces algo no nos gusta e inmediatamente nos alejamos. Entonces, esa no es la voluntad de Dios, mis hermanos. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos esta valentía, podamos afrontar el problema y podamos llegar a esta sanidad.
para que podamos tener relaciones sanas, que es lo que hace muchísima falta en toda nuestra sociedad. Y es que si algo va a ser atacado, está siendo atacado y será atacado por siempre, van a ser relaciones íntegras, relaciones sanas, como la familia, como las congregaciones, etcétera, etcétera, en donde nosotros podamos ser ese reflejo de Dios, porque cuando ven otros de afuera, la gente dentro de una congregación unida, es una manera de manifestar el amor de Dios a otros. Entonces, esa es una manera de predicar el evangelio, también la unidad. Tengamos en cuenta que después de hablar, muchas veces, pues pase lo que pase, también a veces tenemos que estar bastante abiertos para perdonar y para sanar. Muchas veces, pues sí, se platican las cosas, se hablan, pero a veces no hay un perdón como tal. Y ese es nuestro punto número 2, perdonar al pecador, al que falló. Y esta es una manifestación de amor. Segunda de Corintios 2, 5 al 8, si me acompañan por favor, dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Miren, este también es otro dato muy importante e interesante que debemos de tener ahí almacenado. Que tomando en cuenta lo que se habla en 2 de Corintios 2, 12, 4 y 13, 1, que es muy fácil, él está hablando de que les va a hacer una tercera visita. Eso es lo que hablan en estos versículos, si usted lo quiere corroborar, en 2 de Corintios 12, 4 y 13, 1. Se considera que el apóstol Pablo, después de enviarles la primera carta, la que conocemos como la primera carta a los Corintios, fue a visitarlos brevemente, pero no se quedó con ellos todo el tiempo que él había planeado quedarse, o sea, no pudo quedarse ahí tanto tiempo como él hubiera deseado. Y en dicha visita, él recibió agresiones verbales, incluso algunos maestros de las escrituras dicen que también pudieron ser físicas. O sea que ahí, de parte de un líder de las facciones que se habían formado entre los corintios, y que esta y otras situaciones habrían llevado al apóstol a mandarles que se le disciplinara para que no siguiera causando divisiones en la iglesia del Señor, y que y en estos versículos se pudiera aludir a dicho hermano, en los versículos que acabamos de leer. O sea, él manda Primera de Corintios, llegan los de Cloé, le dan un informe de que había un problemón de desorden en la iglesia. Él envía la carta, él va con los corintios en su segundo viaje misionero, se queda con ellos alrededor de año y medio. Él viene a Éfeso a seguir predicando el evangelio. Acá cuando está en Éfeso le llegan los de Cloé y le empiezan a decir: Pablo, hay un montón de desorden dentro de la iglesia, están bien divididos, hay unos que dicen que son de uno, otros que dicen que son de otro, están causando una división tal que está habiendo un desorden que pues están viéndolo hasta los incrédulos. O sea, era algo tremendo. Y también sumándole que también estaban yéndose a los tribunales unos contra otros, o sea, haciendo de un testimonio fatal a todos los que estaban alrededor. Entonces manda esta carta, pero él va, en la primera carta dice que él quiere ir y pasar un tiempo largo con ellos, pero se entiende que fue una segunda vez, y esta segunda vez, como ya habían leído la carta, pues muchos ya estaban así como chispados, como de que, ¿quién es este apóstol Pablo que nos anda corrigiendo? Como muchos estaban deteriorando lo que era su ministerio y lo estaban menospreciando, como que se le pusieron así como decimos nosotros, pues muy al tiro, muy al brinco. Entonces, pues lo empiezan a agredir. Se cree que uno de los líderes, obviamente de la facción de Apolo, de Cristo o de Pedro, porque pues la facción de él, pues no creo, pero uno de los líderes de estas facciones contrarias o de estos partidos que se habían formado, lo agredió verbalmente, y algunos han dicho que quizás hasta físicamente. O sea, muchas veces eso pasa. Yo he escuchado muchos testimonios al respecto que suceden hasta nuestros días, a veces incluso por predicar el evangelio o por decir la verdad, muchos han enfrentado hasta agresiones físicas. Gracias a Dios en ninguno de nosotros, pues qué bueno, ¿verdad? Pero pues a muchos sí les ha tocado. Y entonces es cuando él se regresa y él manda esta carta severa. Entonces, y en esta carta severa le dice que pues disciplinen al que estuvo haciendo este agravio. ¿Por qué? Porque no solamente estaba atentando contra él, sino contra el evangelio mismo. Y eso ya son palabras mayores.
O sea, ella estaba atentando contra lo que Dios estaba estableciendo dentro de su iglesia y por eso mismo tenía que ser disciplinado para que todos vieran, o sea, que esto es de Dios y debe de mantenerse porque es una convicción firme. Entonces, muchos dicen que a este que estaban disciplinando y a cual hace mención en estos versículos era él, pero también se ha considerado que a quien se refiere es aquel hombre que tenía por mujer a su madrastra. No sé si recuerda este caso de inmoralidad juzgado en 1 Corintios 5, de un hombre que se considera que tenía como mujer a su madrastra y a él, en ese caso, sí les dice que lo expulsen de la congregación, literalmente, que lo expulsen de la iglesia. O sea, fue una disciplina bastante dura. Y como disciplina su comportamiento. Pero mire usted, sea el caso que haya sido, cualquiera de los dos, fueron dos personas que estaban agrediendo literalmente lo que era pues la palabra de Dios y el evangelio y necesitaban una disciplina. Y tanto la disciplina como el perdón, no, yo estoy segura que sí sabemos que son una manifestación del amor de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Tanto la disciplina como el perdón son una manifestación del amor de Dios. Y al aplicarlos correctamente, nos llevan a vivir en el equilibrio de Dios y experimentar el amor agape. O sea, cuando uno en el amor de Dios disciplina y perdona, es donde se llega a ese equilibrio en el amor y se experimenta este amor agape. Ahora, le tocó al apóstol Pablo experimentarlo. ¿Por qué? Porque les había mandado una excelente disertación acerca del amor en 1 Corintios 13 y ahora el Señor le dijo, está muy bonita esta disertación y hay que ponerla ahora por obra. Entonces, al disciplinar y al perdonar, él estaba dando fruto de que ese amor agape de Dios lo estaba poniendo por obra. Y es que así pasa. Unas veces Dios le da una palabra y muy bonita palabra y luego a veces, y la obra. Hay que ponerla en obra. O sea, no hay que ser solamente oidores olvidadizos, sino como hacedores de la palabra de Dios. Y esta era su oportunidad y no la iba a desaprovechar. Se notó que lo hizo con la gracia de Dios en él, con la misericordia de Dios en su corazón. Cuando se debe tratar una situación difícil, lo que Dios más anhela es que en ese mismo momento el ofensor pida perdón y sea restaurado. Pero si lamentablemente esto no se da así, pues es necesario por amor que sea aplicada una disciplina para evitar que se dañe más él mismo y a quienes lo rodean. Pues cuando persistimos en una mala actitud, no estamos en nuestros 5 sentidos y somos un verdadero peligro. Yo no sé usted, pero a mí a veces me ha pasado que de repente uno se acuerda de cómo andaba antes de Cristo y dice uno, ay Dios, ¿qué andaba haciendo? ¿Nunca le ha pasado? Dice uno, ay Dios, ¿a poco yo hacía eso? No, y peor cuando te encuentras a alguien que te conoció de antes y te dice, no, pues no te acuerdas que tú esto. Y uno tiene memoria selectiva, ¿no es cierto? Se acuerda de lo que le conviene y de lo que no, ¿no? Entonces, pues, pero a veces uno dice, hijos, o sea, yo andaba haciendo esto, ¿de verdad que no andábamos en nuestros 5 sentidos? O sea, cuando uno está en esta actitud de pecado, no anda en los 5 sentidos y de verdad solemos ser un peligro. Pero tristemente, los hermanos corintios, como muchos de nosotros, estaban siendo demasiado legalistas con quien recibió la disciplina, al grado de que ya no querían tener ningún trato con ese hermano. O sea, ningún tipo, aunque ya se había arrepentido. O sea, aunque ya se había arrepentido. Entonces, aquí yo puse una frase que yo recuerdo mucho que yo, pues, antes de llegar a Casa de Oración, pues, conocí el Evangelio en otra congregación, en donde sí se aplicaba mucho esto. Y seguido expulsaban a gente, seguido. De milagro a mí no me tocó, me salí antes, ¿no es cierto? Antes de que me sacaran. Pero siempre nos decían, no hay que hablarles para no contaminarnos. ¿Nunca ha oído eso? Para no contaminarnos, o sea, que no nos contaminen. Pero, o sea, en realidad, el contaminarse no va a suceder si uno decide no practicar el pecado. O sea, si tú le hablas a alguien, a cualquier persona, pues mientras tú no seas parte de ese pecado, pues no te contaminas. Y menos si le hablas con la intención de atraerlo para Cristo, o sea, de que regrese al camino de Dios o que lo conozca, si no lo conoce. Y dejando de lado muchas veces en este legalismo, se deja de lado la misericordia y el perdón. Esto sucede también en muchas sectas,
pues uno se reserva los nombres porque yo sé que muchos de ustedes ya saben en otro tipo de cosmovisiones y sectas que ya radican en lo sectario, cuando expulsan a un miembro, les tienen prohibidísimo, pero así prohibidísimo, o sea, hablarles, pero ni siquiera es más, si se los topan de frente, ni voltearlos a ver. ¿Sí ha escuchado? Hay cosmovisiones aún en nuestros días que lo aplican de esa forma. Como cristianos, el perdón pues no es opcional. O sea, no es algo que uno pueda decidir, este sí lo voy a perdonar, a este no lo voy a perdonar, si me conviene, no me conviene, no es algo que sea opcional. Aunque eso choque, pues así, pero es un choque así de trenes a toda velocidad con nuestro orgullo, con nuestra autosuficiencia, porque cuando no perdonamos, nuestro corazón se endurece. Ya ve que Dios nos dio ya un corazón de carne, ¿verdad que dice la Biblia? Que cuando conocimos a Dios ya nos transformó, nos dio un corazón de carne. Pero cuando nosotros estamos en ese rechazo y en esa no querer perdonar, el corazón se endurece y cada vez más nos va a costar tener relaciones interpersonales sanas, de cualquier tipo. De hecho, la mayoría de las relaciones tiende a terminarse o alejarse pues, por la falta de perdón. O sea, piense en cualquier tipo de relación, prácticamente todas hay un alejamiento, una separación por la falta de perdón. Casi siempre es así. Y lo peor es que pues, la falta de perdón puede cortar nuestra vital comunión con Dios. O sea, la comunión con Dios es algo vital para nuestra vida. Y cuando nosotros no perdonamos, podemos estar cortando esa comunión con Dios. La falta de perdón nos lleva, entre otras muchas cosas, pero este es un panorama adaptado obviamente a lo que estamos viendo, pero entre varias situaciones que podría ser, es mucho lo que abarca cuando nosotros estamos endurecidos, pero una de las cosas que sobresalen es que cuando no perdonamos estamos atacando constantemente a quien nos ofendió. No sé si se ha dado cuenta de eso. A veces, o sea, ya hasta estábamos platicando tranquilos, pero cuando uno trae algo, como que siempre va a salir aquello. Y siempre va a haber algún lugar, algún huequito para meter aquella ofensa que no hemos perdonado. Y para recordarla o para que no la recuerden. Entonces termina uno siempre siendo atacado o atacando. ¿Por qué? Porque no hemos perdonado. Cuando nos sintamos así, hay que identificarlo. O sea, híjole, a lo mejor yo no lo he pasado por alto. O sea, o a lo mejor él o ella todavía no lo ha pasado por alto y por eso siento este ataque, porque a veces también uno, pues sí, ya pasó. Pero, pues como le digo, uno tiene memoria selectiva, ¿verdad? Nomás se acuerda de cuando le hacen a uno, pero a veces uno no se acuerda de cuando hace uno. Entonces nos lleva muchas veces a estar atacando constantemente a quien nos ofendió. Otra de las cosas es que no podemos desear así, pero con sinceridad, su bienestar. Y esto muchas veces estorba para la oración de intercesión por dicha persona o personas, porque a veces estamos, sí señor, que le vaya bien, pero por acá no, uno no quiere, o sea, está uno en esa lucha y a veces cuando hay esta situación, pues como que eso estorba a la oración de intercesión que debe de ser genuina, que debe de ser sincera, que debe de ser así con ese corazón que Dios nos ha dado cuando intercedemos por otras personas y les deseamos su bien. Pero cuando no hemos perdonado, pues no sé si a usted le ha pasado, a mí sí, porque pues a veces uno tarda, hay situaciones en donde uno tarda más, ¿no? en otorgar ese perdón o en pedirlo a veces cuando es necesario, y a veces está uno orando, pero de verdad en el corazón hay otra intención, y uno lo puede discernir muchas veces delante de Dios, si somos sinceros. También, pues, cuando nosotros tenemos esta dureza en el corazón y no podemos perdonar, sucede algo que es muy grave, y es que no podemos acceder al perdón de Dios, que es lo que nos trae paz y consuelo verdadero a nuestra vida y a nuestra alma. Entonces, ¿usted cuántas veces gracias a Dios que ya somos salvos, pero muchas veces uno dice, gracias Señor porque estamos en paz? O sea, esa es la verdadera paz de un ser humano. No las posesiones, no nada. O sea, la verdadera paz de un ser humano es estar en paz con Dios. O sea, gracias Señor porque si hoy me toca ir a dar cuentas delante de ti cara a cara, estamos en paz. Eso es algo que debemos de valorar bastante. Dice la palabra de Dios en Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estéis orando, y habla de la oración como hemos visto, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones.
Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo perdonará vuestras transgresiones. Esta es una palabra fuerte. Es algo es algo muy contundente de parte de Dios, que si nosotros no perdonamos, pues también Él no perdonará nuestras transgresiones. ¿Y cuántos no necesitamos de la misericordia y el perdón de Dios todos los días? O sea, mentiríamos si dijéramos, cuando uno exclama el salmo que dice, nuevas son tus misericordias cada mañana, o sea, dice uno, gracias porque la tuviste conmigo. O sea, gracias porque de veras que ayer a lo mejor no me comporté como debía, pero de verdad, Señor, que hoy hago una firme convicción de que voy a tratar de corregirme, y gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana, que nos permite corregir, arrepentirnos y seguir adelante, como se nos predicaba el domingo, seguir adelante hasta el final. Y esto es lo que el apóstol Pablo deseaba evitarles a los corintios y también a nosotros, pues la falta de perdón nos aleja de Dios. Y eso lamentablemente le da ventaja al enemigo de nuestras almas, cuyo plan siempre ha sido y será nuestra destrucción eterna. O sea, recuerden que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el que se aleja de Dios y el que se aleja de la relación con los hermanos, pues obviamente sabemos y tenemos esta noción en la cabeza de cómo atacan los leones y cómo esperan a aquel que está más débil, a aquel que se aleja de la manada porque es más fácil. Y una de las formas en las que lamentablemente mucha gente se aleja es precisamente por eso, porque no hay una comunicación con valentía para hablar las cosas que quizás a lo mejor son simples malos entendidos, y para perdonar o pedir el perdón muchas veces. Y esto es una tristeza porque sucede mucho, lamentablemente. Esto nos lleva a nuestro punto número 3, que dice, no demos ventaja al enemigo. Si me acompañan ahí en 2 Corintios 2:9, por favor. Recordando siempre estos, Satanás desea dividir y aprovechará cuando hay discordia entre los hermanos. Siempre va a aprovechar estos puntos. 2 Corintios 2:9 dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es necesario saber que Satanás, como se habla aquí, pues es el enemigo de Dios. Y pues nos quiere destruir a nosotros, pues por la simple y sencilla razón de que nosotros hemos sido hechos a imagen de Dios. Entonces, esto es algo que Él siempre va a estar persiguiendo. Tenemos una lucha espiritual, como dice Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es una lucha espiritual que de verdad se enfrenta cada día y que muchas veces nosotros damos mucha cabida y apertura cuando precisamente no nos comunicamos correctamente y no perdonamos o pedimos perdón. Lamentablemente no hay nada que el enemigo de Dios aproveche más para tratar de desviarnos que cuando se crea un cisma. ¿Qué es un cisma? Pues una división dentro de la iglesia de Cristo. Y eso es precisamente lo que los cristianos debemos evitar a toda costa, porque quien sirve a Dios, si nosotros decimos que servimos a Dios, debemos de cuidar la integridad de su novia, de su iglesia. O sea, como servidores de Dios, esa es una de nuestras tareas más importantes, cuidar la integridad de la novia de Cristo. Cuidarla, porque Él va a venir un día por nosotros, por su novia. ¿Y cómo espera verla? Sin mancha y sin arruga y sin divisiones que podrían manchar. Por ello es importante guardar nuestro corazón de endurecimiento, pues esto no solo nos afecta en lo personal, sino que también como iglesia, porque pues como somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y con nuestra falta de perdón podemos estar mutilando este cuerpo. Es una palabra fuerte, pero que sí cabe aquí. O sea, podemos estar mutilando al dividir un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por ello las divisiones, separaciones, alejamientos y divorcios suelen ser muy dolorosos para los afectados y quienes los rodean, ¿no es cierto? Porque cuando hay unidad y hay esta mutilación de algo que era indivisible, pues hay mucho dolor. ¿A poco a usted no le dolería que le estuvieran cortando uno de los brazos en carne viva? Suena algo fuerte, yo entiendo eso. Hasta así como a muchos yo a veces veo que se corta y ya siento así, aunque lo vea en la televisión, siento que me está pasando a mí.
O sea, esto es algo que debemos de tomar con seriedad, porque no vaya a ser que alguno de nosotros, a lo mejor por alguna actitud, pues pudiéramos estar haciendo, que era precisamente lo que el apóstol Pablo estaba tratando de evitar dentro de la iglesia de Corinto. Satanás, mis amados hermanos, no tiene el poder para destruir la iglesia de Cristo. No tiene el poder para destruirse, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, pero sí puede dividirla. Sí puede hacer división. Y con ello, con este tipo de maniobras de dividir, puede llevar a muchos al abandono de la fe, como está sucediendo en nuestros días. Muchos están abandonando la fe, tristemente, y este es uno de los puntos o de las profecías de los últimos tiempos. El amor de muchos se enfriará. Y muchas veces es por esto que está sucediendo. La única manera de impedirlo es obedeciendo a Dios. Dice Santiago 4:7, que yo sé que muchos no lo sabemos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Como hemos visto, comunicación, perdón. Dos cosas que sin duda alguna Dios nos enseña todos los días. A Dios le gusta mantener una comunicación con nosotros. Cuando nosotros oramos con Dios, honestamente, Él ya sabe, pero Él quiere mantener esa comunicación abierta con cada uno de nosotros. Y nosotros, a su vez, la manera más en la que nosotros podemos tener esa reciprocidad con Él es cuando oramos desde nuestro corazón, con sinceridad. No solamente hablando lo que nosotros creemos que Dios quiere escuchar, sino desnudando el corazón delante de Él, siendo sinceros, aceptando muchas veces, Señor, estoy batallando con esto, no puedo, ayúdame. Señor, traigo este mal hábito aprendido, por favor, Señor. Ayúdame, Señor, yo no quiero morir así. Yo quiero seguir avanzando, yo quiero seguir siendo perfeccionado. Y cuando nosotros tenemos esa comunicación de honestidad con Dios, cuando nosotros podemos desnudar nuestro corazón delante de Él y mostrarnos así como somos, no porque el Señor no sepa, sino porque a nosotros a veces nos cuesta mucho trabajo reconocerlo, ¿no es cierto? Y eso es lo que Dios quiere que haya en nosotros. Esa comunicación viva con Él, esa oración que sube como olor fragante delante de su presencia. Y esa solamente se da cuando hay una sinceridad de corazón, alguien que está dispuesto a reconocer sus faltas y a aceptar con humildad la corrección de parte de Dios. Y entonces Él nos da esa capacidad divina, esa gracia inmerecida que nos lleva a perdonar y muchas veces a pedir perdón. Y Dios todos los días aplica estas cosas con nosotros, se comunica y todos los días nos está perdonando. Porque como bien dicen, entre Jesús y nosotros, ¿quién pecó? Nosotros. Sin embargo, Él pasó por alto todas nuestras faltas. Y ahora el Padre, cuando nos ve a nosotros, nos ve a Cristo. Solamente ve a Cristo. O sea, eso es algo que impagable. Ahí es donde a veces a mí Dios me desarma. Cuando yo estoy dura para perdonar, me desarma. Pues sí, es que entre tú y yo, ¿quién pecó? Pues yo. Y aún así me perdonaste, pues sí. ¿Y yo por qué lo detengo? ¿Verdad? A veces es donde Dios así nos desarma con esa idea que está implícita en todo el Evangelio, con esa convicción. Amados hermanos, la iglesia de Cristo ha sido llamada a predicar el Evangelio para salvación. No existe ni un mensaje más poderoso que a pesar de nuestras deficiencias y diferencias, el mundo vea que nos mantenemos unidos. Somos diferentes. Y tenemos muchas deficiencias, pero si estamos dispuestos a madurar en el Señor, vamos a poder mantenernos unidos. Que nuestra unidad y ejemplo de amor los unos para con nosotros resuene más fuerte aún que nuestras propias palabras. Eso es algo que es un evangelio vivo. Es eso, es un evangelio vivo. Dice la palabra de Dios en Salmo 133:3, y que yo sé que muchos nos lo sabemos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Cómo se consigue la armonía? Cuando estamos en una misma sintonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Aunque muchas veces para lograr la unidad debamos enfrentar situaciones incómodas,
que nos retan a tener una buena comunicación, a aplicar y aceptar la disciplina que viene de Dios y ser humildes y prontos para pedir, para perdonar y también para pedir perdón. Esto es algo básico y esto es una de las cosas que podemos ver en estos versículos, cómo el apóstol Pablo procuraba tener una relación fuerte, sana y en el amor del Señor entre todos los miembros de la iglesia. Y si algo falta en nuestra sociedad es eso. Una de las cosas que venía a mi mente, de entre muchas cosas que sucedieron ahora con la reciente pandemia, es que cuando mucha gente se quedó en casa se dio cuenta que no conocía a los propios miembros de su familia. Con el trajineo de la vida y con muchas cosas en el trabajo, en la escuela, etcétera, etcétera, o sea, no se conocían. Y eso es algo bien triste. Y yo estoy segura que usted debe haber oído también muchísimos documentales al respecto en cómo cambió esa dinámica, porque muchas veces las casas son muchas veces hoteles y ni siquiera en la relación familiar nos conocemos. Ahora, eso que no se transporta al cuerpo de Cristo, que podamos sanarlo allá y que aquí venga a ser ese reflejo de unidad entre cada uno de nosotros. Aunque pues muchas veces, ¿verdad?, sin temor a que muchas veces pues tengamos que contristarnos unos a otros en amor, para corregirnos siempre en el amor de Dios, esperando siempre que se haga patente esa madurez espiritual que Dios espera de cada uno de nosotros, porque esa es la unidad del cuerpo de Cristo. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Dios. Yo sé que siempre tú tienes algo importante para nosotros, Señor. Sé que muchos estamos quizás faltos de comunicación en alguna área, faltos de perdón en otra, Señor, pero tu palabra siempre está ministrando, redarguyendo, Señor, moldeando, Señor, el carácter de cada uno de nosotros y marcándonos ese diseño, Señor, de cómo tú quieres que seamos como tus hijos, Dios. Cómo el carácter de Cristo se va plasmando en nuestros corazones, cómo nos vas guiando esa madurez espiritual, Señor, y cómo nosotros como iglesia, cuando permitimos, Señor, que muchas veces tu palabra nos contriste a veces, pero también, Dios, que nos lleve en esa madurez cuando la obedecemos, Señor, cómo vamos viendo el cuerpo de Cristo siendo perfeccionado, Señor, y en esa unidad que debe de hacerse patente, Señor, porque es un evangelio vivo para todos los que nos están viendo allá afuera. Dios, yo te ruego por mi corazón y el de cada uno de mis hermanos, Señor, si alguno quizás haya endurecimiento en cualquiera de nosotros, Señor, que tú, Señor, cuando tenemos esos momentos de intimidad contigo, nos los puedas mostrar y que nosotros de forma sincera podamos entregarlo delante de ti. Que nuestras oraciones no sean solamente palabras vanas, como dices, sino que de verdad nazcan de un corazón que quiere agradarte, que quiere soltar todo delante de ti, sus cargas, Señor, para entonces nosotros, Señor, poder reflejar la luz de Cristo a todos los que nos ven. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Era algo que estaba aconteciendo en la iglesia, desafortunadamente, en el tiempo cuando el apóstol Pablo envió estas cartas. Imagínese, aquel hermano cometía alguna imprudencia, otra hermana cometía otra imprudencia, aquella persona caía en una situación incorrecta y entonces, en lugar de ser esa iglesia viva, esa iglesia consagrada, empezaban a contristarse unos a otros porque la iglesia se duele por los hermanos. Pero sucedió algo que también el apóstol Pablo reconoció, precisamente en esa carta que se perdió, que se llamó la carta severa. Fue duro también. Por eso dice, si yo los contristo también, entonces ¿quién me alegrará a mí? Si voy a llegar y va a estar todas las personas tristes, todas las personas con un pesar en su corazón. Entonces por eso dijo, les envió esta carta, y dice, voy a esperar a que la reciban y entonces preparo un poquito, los exhorto un poquito, pero para levantar su estado de ánimo y entonces voy precisamente a ayudarles. Pero eso era lo que estaba aconteciendo, hermanos, y es algo que no debe de acontecer hoy y que nosotros aprendamos de estas experiencias. Hermanos, sí,
cuidémonos unos a otros, exhortémonos en el amor unos a otros, para que precisamente no caminemos tristes como iglesia, porque los hermanos seguimos cometiendo errores. Y eso es lo que no debe de acontecer. Hermanos, ¿seguiremos contristándonos unos a otros? No. Aunque a veces también la palabra de Dios nos va a contristar, pero no para destrucción, sino para edificación de nuestras vidas. Y ese contristar que produce tristeza, hermanos, después va a dar fruto apacible en aquellos que fueron contristados por una exhortación, en aquellos, sí, que aprendieron de esa palabra y de ese consejo. Amén. Bueno, hermanos, pues ahí está. Ya terminamos, ¿verdad? Terminamos, ya despedimos, damos gracias a Dios. Bien, entonces, pues tiempo.